Sí, señor, y mucho más. Fíjense ustedes que siempre queremos contar con los mejores exponentes en las áreas en las que se desarrollan. Recién acaba de pasar el proceso electoral y esta noche vamos a sentarnos a analizarlo con dos extraordinarios periodistas de nuestro país. Con nosotros, Nairobi Viloria y Don Percio Maldonado. Qué gusto verlo. Gusto. Yo no me cambio por nadie hoy. Ya esto es una cosa que me voy a poner con parona. En tu condición de reina. Su majestad. Y que salve reina. Amigo Un gusto, querido. un gusto. Qué placer. Un gusto Están en estar su aquí. casa. Dios mío, Gracias. los muchachos, yo no sé de dónde encontraron esta mesa, pero díganme para agradecer. De Iván Ruiz. Gracias, mi querido Iván, por permitirlo. Así podríamos estar como más cercanos para hablar de lo acontecido, que yo sé que nos dejó con la boca abierta. O sea, algunos aspectos. Por una parte, entiendo que el comportamiento de la ciudadanía es de exaltar también el trabajo hecho por la Junta Central Electoral, pero si hablamos de la abstención, yo dije en el programa de radio que creo que es un mensaje, no es metamensaje, es un mensaje muy claro y muy directo a la clase política de la República Dominicana. ¿Qué piensan ustedes que son los expertos en este tipo de análisis? Bueno, primero, gracias por la invitación. Qué honor sentarme al lado de don Percio, Yagna. O sea que... Mi amor, me te siento estoy hablando honrada. de que lo de nosotros es grande. Sí, me siento de verdad que muy honrada. Realmente, a mí me tocó vivir el proceso en las calles. Yo estuve en la cobertura yo estaba en los centros desde las 5 de la mañana, que todavía estaban cerrados, hasta que cerraron y emitieron los votos, hicieron el conteo. Lo que pude percibir, empezando por las luces, es justamente algo de lo que mencionabas, muy buena organización por parte de la Junta, algunas situaciones que otras como siempre se dan en los procesos para iniciar, pero finalizó en el tiempo estipulado, sin una extensión de horario, también que se contara de manera rápida, Eso yo que te voy a decir, permitiera muy y diera rápido, paz toda la- en la noche para que la contenido. gente tuviera resultados en donde no hubo, ¿verdad?, ciertas situaciones que todavía están en manos de la Junta, y esos fueron aspectos positivos. Y también aquellas personas que acudieron a votar, que muchos lo hicieron muy temprano. El nivel de abstención, que ha sido lo que ha llamado la atención, que primero se dijo que era una cantidad y luego tras los ajustes y el conteo de la Junta, pues se determinó que era de un 53%, pero si le sacas entonces las personas que pertenecen al padrón del exterior, que son más de 800,000 personas, que se dejan hábiles, porque si una de esas personas está aquí en el país y decide votar, puede hacerlo, pero generalmente no están en el país. Entonces, aunque es de un 53%, si se sacaran estas personas porque no están en el país, descendería aún más el nivel de abstención, pero sigue siendo muy elevado. Dejándolo en el 53 redondeado, es un 2% más que el que hubo hace 4 años, cuando se realizaron, porque el primero fue fallido, pero cuando se realizaron es un 2% más. Y estamos hablando que en aquel momento hubo una gran abstención porque estábamos también en medio de una pandemia. Ajá. Aunque había tenido un interés particular y político de hacer un cambio. Entonces, también llevó a la gente a las urnas. Pero no solamente eso llamó la atención, el proselitismo en las inmediaciones de los centros, de los recintos electorales. Es que hay como un Eso fue hartazgo, Nairobi. y una no sé locura. tú qué piensas, Percio. O sea, estamos cansados El de clientelismo. esos discursos vacíos del clientelismo, del proselitismo, del que no tenemos propuestas tangibles en mano, sino es denuncia, contradenuncia, es un poquito que cuando te animas y vas a votar por el menos malo. ¿Me entiendes? Sí, eso genera un nivel de De acuerdo apatía. a lo que ellos mismos se dicen. Hay un nivel de apatía y de desinterés de la población. La gente entiende que no va a lograr un cambio con su voto y decide no perder el tiempo, así lo ven. No voy a perder mi tiempo. Tú le preguntabas a las afueras del recinto, ¿usted votó? No. ¿Y qué hace aquí? No, yo vine a ver qué aparece, quién Y el mira lo voto mío. de cada quien cuenta, Literalmente. es la forma que tenemos de expresarnos. Cuenta tanto que mira lo que pasó en Dajabón y lo que pasó en Cabrera, por un voto. Y que al final en reconteos, entonces, todavía hoy se está hablando de a quién van a oficializar. O sea, claro que un voto cuenta. Yo te voy a dejar una pregunta en el aire porque ya me sacaron el cartón rojo, tú sabes cómo es, Percio. ¿Qué lección tú crees que le deja esta derrota a los partidos de oposición? Y yo que te leo todos los días, que eso es lo primero que hago cuando me levanto, es leer tu editorial. En uno de esos editoriales vi que, en otras palabras, como que ya no había tiempo para una recomposición de la oposición,
para hacer frente a los resultados de estas elecciones como preámbulo. No sé si lo interpreté correctamente, pero el señor Percio Maldonado nos responde cuando regresemos. ¿Qué dos invitados de lujo tenemos? No se mueva nadie. Aquí estamos de vuelta y la verdad que muy contentos de contar con estos dos grandes invitados, don Percio Maldonado y nuestra querida Nairobi Viloria, que ya le dije fuera del aire, que me encantan esos segmentos que estás haciendo. Te lo cuento, Te lo señor. explico. Te lo explico. Sí. Excelente, Nairobi. Gracias. Esta niña es una cosa, Percio, ¿eh? Cuéntame, Percio, Bueno. tu respuesta a lo que te pregunté. Yo feliz de estar con ustedes aquí compartiendo esta conversación y este diálogo sobre reflexiones sobre las elecciones. Yo creo que hay muchas lecciones. Algunas que son previsibles y que tal vez las ignoramos en el tiempo y no le hacemos caso, pero que se dan en la realidad. Yo creo que la ciudadanía volvió a reiterar su conducta en el electorado. Ha votado bien, creo que la Junta ha cumplido con su tarea. Creo que se ha hecho un conteo rápido a pesar de que estamos en un proceso manual y todo eso es bien. Sin embargo, yo creo que el resultado de las elecciones da para mucho. Comencemos por la abstención, que es tal vez donde más la gente se ha centrado. Yo desde el principio decía que si votaba un 40 me parecía todo un éxito. Porque no hay tal interés en las Ha municipales. votado 46.67, que es el dato preliminar de la Junta. Es decir, que la abstención se mantiene 53% más o menos. Porque, en definitiva, uno no puede suponer el que está o no está. Es decir, todo el que está activo en el padrón, para los fines de cálculo, es lo que tiene que dar. Y en estos procesos, como es lógico, el que vota es el que cuenta, es el que produce el resultado. Miren, yo creo que esto tiene una consecuencia directa de la poca incidencia de los gobiernos municipales en la vida colectiva de los ciudadanos. Y yo creo que ese es el primer problema que tienen las elecciones de medio término. La gente no siente que los ayuntamientos le cambian la vida, ni tampoco les resuelven ningún problema importante en su comunidad. Por tanto, yo creo que demasiado interés pone la gente en esas circunstancias. Y si tú te pones a ver, todas las obras importantes de los municipios la termina haciendo el gobierno central. Claro. Cógelo aquí en Santo Domingo. Es que este es un país eminentemente ¿Quién presidencialista. construye el Percio. metro de Santo Domingo? El gobierno. ¿Quién arregla la cañada de Cristo Rey? El gobierno. ¿Quién arregla el malecón? El gobierno. ¿Quién hace el teleférico? El gobierno. En Santiago, ¿quién hace el monorriel? El gobierno. A fin de cuentas. ¿Quién arregla la cañada de Gurabo? El gobierno. ¿Quién arregló la entrada de Santiago? El gobierno. Al final, los ayuntamientos se reducen al tema de la higiene. Y yo le diría a ustedes una cosa, ningún ayuntamiento del país, ninguno, y en esto quiero cometer un exceso de boca, ningún ayuntamiento pasa la prueba de la limpieza de los ambientes sociales y medioambientales del país. La carretera, los municipios, los barrios están llenos de basura. Y el tema del drenaje pluvial, de basura cuéntame. y de cosas mal puestas, letreros, cosas inadecuadas. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer una conversación, tenemos que hacer una mirada más crítica de cómo tenemos armado el país. Para el 16 de mayo creo que va a votar mucha gente, mucho más. Pero entonces la abstención... Posiblemente este es uno de los países de la región de América que más vota, que más ejerce su voto. ¿En serio? Sobre todo en las presidenciales e incluso en las municipales debe estar en una media bastante considerable. Pero yo quiero ir a tu criterio del por qué. Porque, ok, te voy a dar como versiones que se dan y que uno tiene que sentarse a pensarlas. La mayor abstención habrá sido por parte de los miembros de los partidos de oposición, porque el Partido Revolucionario Moderno ganó avasalladoramente. Pero por otra parte dicen que se ha ganado con este valor porcentual de votantes de forma avasallante, entonces para las presidenciales eso no le va a alcanzar. Mira, en todas las elecciones de baja votación, el que está en el gobierno tiene una ventaja relativa Sale favorecido. importante. La maquinaria del Estado es el partido más poder es el eficiente, poder. el más eficiente, porque cuenta con toda la estructura, el asistencialismo, cuenta con los empleos, cuenta con todo. La tendencia, y en el 2020 aquí se produjo un 15% más de abstención,
y casi todo lo atribuimos a la pandemia. Y decía, bueno, si mi mamá y mi papá tienen una edad peligrosa, yo no le permito ir a votar. Le digo, te tienes que quedar en casa. Pero ahora fue más. Sin embargo, y aquí donde voy, ahora vuelve y se da ese nivel de abstención más o menos como el 20. Es posible que eso sea una tendencia que comienza a sentarse en la realidad política dominicana. ¿Cuál es? Que en la medida en que la gente tiene las cosas, tiende a valorarlo menos. En la medida en que los países van estableciendo su sistema democrático, las votaciones tienden a bajar. No solo aquí, en todas partes del mundo. Pero yo estuve leyendo por ahí un análisis que habla de que justo la abstención es como una gran amenaza para el sistema democrático. Y en ese tenor y en lo que ha dicho Percio Nairobi, te quiero preguntar, ¿tú valorarías el hecho o propugnarías por la unificación una vez más? Yo hago mea culpa. Por ejemplo, yo dije, oye, qué bueno, porque es la primera vez en el programa de radio llevamos cualquier cantidad de candidatos a regidores, inclusive, eran todos muchachos jóvenes, y ellos llevaban propuestas y buenos deseos. Digo, bueno, cuando no es por arrastre, por lo menos uno conoce un poquito más de propuestas, pero sin embargo yo vi con estas elecciones que a fin de cuentas es por arrastre y que es un dineral lo que se gasta. O sea, yo estaría de acuerdo con que se unificaran. Realmente, y ahí como periodista, están muy divididas las posiciones en cuanto a qué se debe hacer, si mantenerla unificadas, si hacerla cada 2 años. Obviamente es un proceso de mucha organización y de mucha inversión de recursos y también muy largo para los candidatos y especialmente para aquellos pequeños candidatos que tienen que durar tanto tiempo en exposición y en campaña. Y para mí, en título personal, lo ideal sería que fuera un solo proceso. Claro. Porque además hay un nivel Porque cada 2 años estaríamos además, como lo mismo, el ¿no es desinterés cierto? que hay, que es mucho más marcado, es marcado en la parte municipal. Si están unidas, al final el que va a votar por las presidenciales aprovecha y va a echar el voto ya, por lo que le toca a nivel municipal. Y ahí tú disminuyes también el nivel de abstención, porque vas a tener público captado. Pero también evitamos el exceso de recursos, porque hacemos... 2, es un año completo que duramos en campaña electoral. Es la vida completa en campaña, Entonces Nairobi, es agotador hasta para nosotros simplemente como periodistas, como ciudadanos, es agotador un proceso tan largo. Terminamos esta etapa y seguimos en campaña para las presidenciales. Permanentemente. Entonces, realmente es un punto de vista muy particular. Yo estoy de acuerdo con que se unifiquen. Bueno, y te dejo otra pregunta. Percio, las tuyas son las del suspenso, porque tenemos que ir a otra pausa. El unificar las elecciones conllevaría una reforma a la Constitución. Y cuando aquí se habla de reforma a la Constitución, el pánico en el estadio, porque todo el mundo dice que no se puede llevar a cabo una reforma a la Constitución solamente para eso. Por ese asunto. Quiero saber tu opinión cuando regresemos, que ya me sacaron el cartón rojo otra vez. Percio, querido, cuéntame. Pánico en el estadio cuando se habla de reforma constitucional. Yo creo que la primera pregunta desde donde debemos partir es la siguiente. ¿Por qué dividimos las elecciones? La dividimos con la idea de que los ayuntamientos, los alcaldes, los gobiernos municipales adquirieran un sentido de vida propia, de mayor interés, más vínculo con la gente. Pero no funciona. Si ustedes observan, yo creo que ahora extremamos. Porque ahora hicimos una tripleta, una especie de tripleta. El presidente se montaba en una esquina, el síndico lo colocábamos en el medio y el candidato a senador de esa provincia se ponía aquí. De las 3 figuras, el menos importante era el alcalde. ¿Y esa fue la que separaron? En términos de jerarquía política. Sí. Bien. A donde está el presidente, y cuando digo el presidente, aquí me refiero al presidente de la República, pero el otro presidente, Leonel Fernández, se montaba él aquí, desde aquí. Y en la otro caso, el candidato presidencial del PLD, que equivale a presidente, el alcalde y el senador. Donde esas 3 figuras llegan o pasan, ¿quién tú crees que llama la atención? El alcalde pasa desapercibido. Desapercibido, sí, claro. Yo diría que excepto algunas figuras, como Carolina, que tiene su vida propia y se mueve, ¿verdad?, en su propia dinámica, pero la mayoría de esos candidatos, es más, yo me imagino que ustedes vieron algunas imágenes, en el día del voto, la vicepresidenta de la República fue a votar a Santiago y el alcalde y el candidato del PRM le acompañó, Ulises.
Y Abel Martínez fue a votar y Víctor Fadul le acompañó. ¿Quiénes hablaron para la prensa en el momento del voto? La vicepresidenta Claro. y Abel. Y Abel. Martínez. Ajá. Ni dijo nada el alcalde por el que estábamos votando por el derecho, ni dijo nada Víctor Fadul que estábamos votando. Entonces, lo que te quiero decir es que al invisibilizarlo no tiene sentido la separación de las elecciones. Basta, o sea, una elección, además que son costosísimas. No tiene sentido que hagamos ese esfuerzo tan estresante, tan agotador, para elegir a personas que están Y de los invisibilizadas. temores de reforma constitucional, cuéntame. Y de la reforma, bueno, esa siempre ha sido un temor. De hecho, la reforma, aquí se han hecho 39 reformas constitucionales y casi todas las reformas están hechas para ajustar nuestras actuaciones, porque nosotros vamos un poco contra la corriente. Nosotros somos como el... ¿Cuál es el pez que nada contra la corriente? Es decir, la trucha, que siempre va a desovar en vía contraria, entonces la piedra lo maltrata mucho. La mayoría de las veces nosotros no ajustamos nuestras actuaciones a la Constitución, sino que modificamos la Constitución para arreglar lo desaguisado que hacemos. Entonces, hay una propuesta de reforma que el gobierno colocó en una de las 15 mesas que abrió el asunto. Pero se armó la de Troya. No, ninguna de esas propuestas avanzó, excepto la de la Junta, que se reformó parcialmente la ley electoral. Sí. No se tocó la ley de partidos políticos. Pero yo creo que un país no le puede tener miedo a los temas. Yo creo que un país necesita un liderazgo que tenga la responsabilidad, la madurez de sentarse a hablar de los temas. El país tiene un montón de temas de los que tiene que hablar. Y ustedes hablaban ahora de las propuestas y las cosas. Señores, en esta coyuntura no solo no hubo debate, que los candidatos no quisieron ir a los programas, no solo a debatir, no quisieron ir ni siquiera a exponer sus ideas de manera individual. Es verdad. Pero muchas Ya en la recta final, eso daba un trabajo enorme. Pero muchas decisiones no eran decisiones individuales, eran decisiones partidarias. Exacto. Que te decían, no vaya a la televisión. Mandando la línea. Y te mandaban a callar. Entonces, no tiene sentido estas elecciones, ni tiene sentido que vayamos a un ejercicio como ese y tú no sepas por qué tú has votado por un señor que tú no sabes lo que va a hacer o por una señora yo que tú no tengo sabes lo que otra va a hacer. pregunta. El señor Percio Maldonado cuestionó las posibilidades de triunfo de Abel Martínez. Dime tú primero qué piensas y luego me voy con él para profundizar un poco del tema. Ahí sí es verdad que yo he oído especulaciones, bueno, que se junte con el presidente Fernández, que vaya como vice. A la doctora Cedeño vi que le pusieron una foto con el presidente Fernández y a eso le uno que le ve pocas posibilidades y que entiende que es poco tiempo ya para que haya una recuperación de parte de la oposición, porque con estos resultados, señores, que fue de a mucho a poco. Hacia afuera, periodísticamente lo que uno veía era un acuerdo parcial entre estos partidos, pero no había una coacción, no se veía ni siquiera una reunión de sus líderes. Decía, pero esta es la unificación. ¿Hace falta ver como el presidente Medina dándole la mano al presidente Fernández o qué? Bueno, hacía falta ver que su liderazgo estuviera unido realmente, porque realmente, ¿cómo se consolida una estrategia cuando cada quien está planeando por su lado individualmente, buscando ganarle al que es su supuesto aliado en un proceso? Entonces, la división en una coyuntura donde ya están disminuidos por el pasado proceso electoral y donde ambos necesitan uno del otro, unificándose para poder luchar contra el partido que está en el poder, que siempre tiene la de ganar y que está en el poder, exceptuando excepciones como hubo hace 4 años, pues realmente no trabajaron la unificación. Y eso se notó en estas elecciones. Y en 3 meses es imposible que ahora puedan hacer ese proceso de coacción porque hay una división. A mí me gustó que el presidente fue muy honesto. Él es muy, de verdad, corazón boca. Y dijo, no, pues nosotros nos fajamos a buscar los votantes y llevarlo, que me parece muy bien y me parece muy lícito. Con lo que yo no estoy de acuerdo con la compradera de cédulas y con el dineral que allí se aflojó porque desmerita el voto. Yo pienso que realmente ahí no hay confianza el uno en el otro, inclusive con los resultados que tienen actualmente. Ni siquiera así han buscado unirse. Cada quien está peleando solo en sus aguas y lamentablemente uno tiene la estructura y otro tiene más simpatía según las encuestas que se han realizado, no de manera particular. Entonces se necesitan, porque a uno le falta la estructura y al otro le falta mayor nivel de simpatía, pero no lo han entendido o por lo menos no quiere nadie ceder. Y cuando es así, no se refleja veo tampoco en el público no veo que puedan tener que haría cambio. falta un milagro, Percio.
Mira, yo creo que aquí hay varios factores que confluyen y en una velocidad extraordinaria porque va contra el tiempo. Creo que los plazos para hacer los arreglos de la Junta ya en Sí, la inscripción. comienza a vencerse ahora, Sí. mañana, Sí, pasado, sí. el otro día. Mira, la oposición tiene varios problemas. El primer problema fue su división. El segundo problema es que son partidos que gobernaron 20 años de los últimos 24 años. Y tienen una serie de problemas que no han querido, por lo que no han querido hacer un exorcismo necesario para renovar los partidos. Esa es una buena palabra, Entonces, porque también está el sello de corrupción. Entonces, Con hoy todos los están, casos hoy que se han están ventilado. mandando a buscar votos con la misma gente que tú hace 4 años lo sacaste del poder. Entonces, y han querido resolver, es decir, ignorar esa realidad, contaminar positivamente, colocando una serie de jóvenes nuevos, pero que lo mantienen entonces en bajo perfil, porque no lo dejan hablar, porque ellos son los que salen a dar la cara, creyendo que la presencia de muchachos jóvenes que no lo dejan actuar le va a resolver un problema de imagen. Ese es un problema que hay que resolver. Segundo, yo creo que la unidad, el intento de unidad, que fue más un esfuerzo de las bases, entendiendo que no tenían muchas posibilidades, no fue asimilada nunca por las direcciones de los partidos. Y por tanto, para mí esa alianza es como dos enamorados que tú lo ves y dices, ¿y eso están enamorados? En estas elecciones hay un tema que no se pone sobre la mesa, pero es más importante para los partidos que cualquiera de sus candidatos gane, que es el presupuesto de la Junta. Entonces los partidos necesitan sacar muchos votos como partido, aunque pierdan las elecciones, para ser parte del pastel del 0.5% del presupuesto Tú sí nacional. inteligente, Persión. No, es que es verdad, eso es muy cierto. Correcto. Qué pena que tengamos que despedir este encuentro aquí. Bueno, yo creo que en estas semanas que vienen necesitamos reunirnos de nuevo, porque hay mucho que analizar y dentro de todo el equilibrio es sano, que haya hegemonía de un partido no es sano para la democracia. O sea que es bueno que se muevan las tres fuerzas políticas, pero el que gana, ganó. Y los resultados... Ese es el juego de la democracia, pero Claro. yo creo que una democracia se hace sólida cuando tiene instituciones fuertes, sólidas. Exacto. Y los propios No partidos... tenerlo partido por tenerlo. Y los propios partidos tienen que... Mira, los propios partidos alteraron todo. ¿Qué escogieron los partidos para elegir los candidatos? Las encuestas. ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron sus bases a votar por elegir los candidatos? La encuesta, porque la pueden manipular. Y eso no puede ser. Eso sí daña una democracia. Amores para ti. Ay, gracias. Percio ya está nominada a Los Soberanos también. Gracias. ¡Bravo! Nairobi, regalaron que es una flor a Percio. Claro que Y sí, gracias una por no. Me todo. acaban de que No, no le doy no, flores a no, los no. varones. ¿Qué color prefiere, No lo Percio? desbarate. Don Percio. No, tráeme otro. Tiene que haber otro No, hombre, ramo ahí. tranquilo, tranquilo. Para que tú se lo No, lleves a tu esposa. yo No, feliz. Percio, me caigo muerta la vergüenza. Oye, pero... Muerte la vergüenza, me caigo. No, además tú sabes que somos amigos muy queridos. Pero yo no... Gracias. Yo no estoy postulado. No, pero para tu no esposa. importa. Bueno. Para tu esposa. Esta la voy a recibir, pero de una vez. voy a Usted es desear postulado suerte para que tú salga permanente bien. Correcto. al ejercicio Gracias. del mejor periodismo en República Dominicana. Qué lujazo nos estamos dando esta noche y nos hemos dado. Gracias, de verdad. Gracias. Pronto lo llamamos, de verdad, que ha sido sumamente interesante. Ustedes no se muevan. Así es, nadie toca el control. Extremadamente emocionante, así es la noche del domingo con Yatna. ¡Ya volvemos!